Hoy nos encontramos en nuestro segundo libro de quechua sureño estandarizado de acuerdo al Ministerio de Educación. Ahora vamos a trabajar algunos temas muy importantes. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en nuestro libro? El primer tema que estamos trabajando es el tiempo pasado simple, el pasado más usual. Pero ¿cómo trabajamos este pasado, estimados? El tiempo pasado normalmente se denomina como el Pacha y Manigumata Jesús mi tiempo pasado, Pacha. Para eso, nosotros utilizamos un recurso muy importante que viene a ser la partícula que dice, en algunos lugares utilizamos ra o en algunos lugares el irja. Por eso dice mi kurani, mi kurjani. Esa es la partícula que se utiliza. Pero para todo esto tenemos dos recursos muy importantes. ¿Y cuáles son esos recursos muy importantes? Los recursos que nosotros vamos a utilizar, te estoy mostrando aquí en la pantalla, que son, en, en esta primera parte, los pronombres personales. ¿Te recuerdas que en clases hemos avanzado que cada pronombre siempre está identificado con una desinencia verbal? En este caso, ñuja va a estar identificado con la desinencia ni. Ham va a trabajar con el inki. Pai, que estoy señalando, con la N. Ñujanchik con el inchi. Luego, ñujaiku con el niku. En algunos casos con el iku. ¿Ya? Luego, hamkuna con el inkichik y paikuna con el inku. Tenemos ya la idea de esto. Este es el grupo de desinencias verbales que nosotros hemos avanzado. Teniendo en cuenta estas desinencias verbales, ahora, antes de las desinencias verbales, colocamos la partícula del pasado. Puede ser el ra o simplemente, como en este caso, el irja. Y mi expresión sería, aquí mira, a todos le he puesto la partícula. Y leyendo un poquito más, veamos lo siguiente. Mira, veamos. Ñuja, que estamos poniendo aquí, sama, arja, ni. Resultado, ñuja samarjani. Ham samarjan ki. Resultado, ham samarjan ki. Pai samarjan. Pai samarjan. Ñujanchik samarjanchik. Ñujaiku samarjaniku o samarjaiku. Hamkuna samarjankichik y paikuna samarjanku. Este es el tiempo pasado simple. Ahora, esta parte que estoy bloqueando o que estoy, en este caso, seleccionando, mira, fíjate, aquí tenemos, esta parte son verbos que pueden cambiar. Puedes utilizar cualquier otro verbo y colocar, y no hay problema. Entonces, estimados, este es el tiempo pasado, así que a seguir aprendiendo el quechua. Tupac